Rudolfo Ginás Sí. descubrió que enfermedades tan distintas como la esquizofrenia, el Ujú. tinnitus, el Parkinson, la epilepsia, el dolor neurogénico, la depresión, en el cerebro son exactamente lo mismo. Es una lucha entre frecuencias bajas y frecuencias altas. Frecuencias bajas, que son las frecuencias teta a 5 ciclos por segundo, que invaden el cerebro cuando uno está dormido. Y las frecuencias gamma altas a 40 ciclos por segundo, que son las que hacen el escaneo consciente todo el tiempo. Entonces, él descubrió que cuando las frecuencias bajas se van al cerebro, es como si la persona estuviera dormida, despierta. Y eso es Sí. un esquizofrénico. Una persona que Mm, está despierta pero soñando. ¿Sí? sí. Entonces se produce lo que él llama el efecto borde, que es una frecuencia baja inhibiendo, dando síntomas negativos. Entonces, ¿cuáles son los síntomas negativos? En la esquizofrenia es indiferencia afectiva, no le provoca nada, no quiere nada. Y síntomas positivos, que es como el cerebro tirando frecuencias altas para despertarse que está dormido, entonces delira, alucina, se agita, ¿cierto? En el Parkinson es el caso más bonito y es porque el paciente tiene la frecuencia baja, se le metió como el mundo de los sueños a la corteza, y el Ujú. paciente va a pararse y no puede. Es una incapacidad Sí. de pararse. Pero el cerebro le dice, párese, párese, entonces empieza a hacer esto, oscila, ¿sí? Ah, Es una lucha entre frecuencias bajas y frecuencias altas. La sordera es lo mismo. Hay una zona de sordera y el cuerpo le dice, escuche, y le produce un pito en los oídos y es ujú. acúfenos. Entonces, Mm, cuando se estudia el bucle talamocortical eléctricamente, todos tienen esa disritmia talamocortical, o sea, una lucha entre frecuencias bajas y altas. La jaqueca es donde se da el efecto borde. Cuando un paciente tiene ujú. jaqueca, tiene un efecto que se llama el aura, o sea, tiene como pródomos, tiene las frecuencias altas, las ve como luces, como escotomas, Sí. y están inhibiendo un bloqueo de frecuencias bajas. Yo he visto que casi todas las jaquecas en las mujeres son bloqueos en la pulsación de los genitales. Esos dos sistemas interactúan, o sea, así como pulsa el entrecejo acá, pulsan los genitales abajo. Ahorita dijimos, el cuerpo se mece, pero cuando uno se queda quieto ve que se pulsa acá. Y se queda sintiendo esa pulsación, le pulsan los genitales. O sea, es un sistema que está todo conectado con todo. Ujú. Entonces, un paciente que se deprime, se desconectó de los genitales, dejó de sentir placer. Y es una enfermedad. Pero el que le da jaqueca también está desconectado de los genitales. Claro. Y, eso, Ajá. y es distinta enfermedad, pero vista en términos de bajos y agudos, es bloqueo de tonos bajos y se disparan los agudos acá. En la depresión, como manía. Está deprimido y a veces se dispara los agudos, entonces lo exaltan y hace una manía. O en una jaqueca, no siente placer, no siente energía en los genitales y toda la energía está en la cabeza pulsando, se Sí. le quiere reventar. Entonces vuelve a ser el mismo problema que es la misma disritmia talamocortical. La única enfermedad que existe es la disritmia talamocortical. En mi concepto es lo mismo, el vértigo, porque un vértigo es cuando se entran las frecuencias bajas, el paciente que se va a caer y se dispara el tinnitus. Pero cuando ya se cae le das un síncope vagal. Ujú. ¿Qué es el síncope vagal? Que se baja el tono de las arterias. Entonces la persona se va al piso, el corazón se pone muy lento, casi como para morirse. Resulta que, quien creyera, los grandes deportistas son los más miedosos. O sea, tienen tanto miedo que corren toda la vida. ¿Por qué? Porque alguna vez sintieron que se fueron a parar, como son bradicárdigos, se les van las luces y se quieren ir al piso. Entonces, para no sentir ese mareo, esa pálida, que sudan, que quieren vomitar, se dedican a hacer deporte todo el tiempo, todo el tiempo. Cuando llegan a Ujú. los 15 años, son grandes deportistas, están muy entrenados porque lo único que encuentran para estimular el corazón es el músculo. Luego, ¿qué pasa? Entran a la universidad, no pueden seguir haciendo deporte, entonces empiezan a consumir bazuco, cigarrillo, se vuelven súper estresados. Qué pesar. Luego es el corazón buscando acelerarse con otros mecanismos que no sea la adrenalina del deporte o de la Ujú. competición o del susto o de los deportes de competición. O sea, ellos son adictos a la adrenalina porque necesitan estimular el corazón porque se les puede caer a una vagotonía o a una hipotonía. Incluso los hipertensos en el fondo son hipotensos. Entonces, como el corazón se va a ir al piso a cada rato, el cuerpo sube los umbrales y hace una hipertensión. Si sube los umbrales mucho, puede generar, por ejemplo, un hipertiroidismo, que Ujú. realmente es un rechazo de un hipotiroidismo, bajo metabolismo. Si sigue acelerando, puede producir un pánico. Entonces, el pánico, el paciente tiembla, susto, taquicardia, pero realmente está muerto de miedo de desmayarse. Claro. Y finalmente hace un Parkinson, que ya es un temblor que se establece continuamente. Entonces no son distintas enfermedades, el miedo, el Parkinson, la obesidad, por ejemplo, el paciente entonces siente que no puede relajarse, que tiene que estar corriendo, corriendo, pero entonces la única forma de relajarse es comer. Porque Sí. cuando uno come y le da una cosa que se llama la marea alcalina, se Ujú. pone
bradicárdico, vagotónico, se acerca un poquitico al temido síncope. Entonces come y come para relajar el corazón, porque el corazón está acelerado, pero artificialmente. La persona siente que no tiene tono cardíaco porque nació bradicárdica, nació hipotensa, con tendencia al síncope, y descubre que el cigarrillo lo estimula, lo excita, le da tono al corazón, entonces siente que le vuelve la vida, ¿sí? Pero lo que tiene es un déficit en el tono vascular. Ahora se conoce como disautonomía o síndrome de pánico o hipotensión. En realidad es falta de tono o es demasiado tono vagal, ¿sí? Entonces necesita nicotina, que el problema es lo mismo, es la única enfermedad, el síncope vagal. Entonces cuando uno logra recuperar el tono vagal, y no solamente se logra pues con pulsoterapia, se hace con hay muchas técnicas, la acupuntura, el qigong, el tai chi. Cuando se piensa en términos de bucle talamocortical y de arritmia talamocortical, uno no cree en traumas, ni en problemas, ni en bloqueos, uno cree que hay que regular el campo de energía y punto. Porque es que esas consideraciones están de la garganta para abajo, en el cerebro, todos son impulsos eléctricos. Entonces cuando uno trabaja a nivel de energía, con impulsos eléctricos, con los colores del entrecejo, con el pulso del corazón, eso que ella llamaba trauma, en realidad es un truco. Uno descubre cosas muy interesantes. La gente, por ejemplo, se dedica a volver sobre sus problemas, sobre su estrés, a preocuparse, a tensionarse. Mentiras. Lo que están haciendo es buscando acelerar las frecuencias altas para despertar los bajos, ¿sí? En realidad es un truco, preocuparse, angustiarse. Hay gente que se compra un problema para tener que preocuparse porque eso libera adrenalina y está realmente tonificando el corazón. Entonces no crean en su problema ni el trauma que tuvo. Cuando se tonifica el corazón, usted se libera de esa obsesión de tener que estar pensando que qué culpa haber fumado. Por ejemplo, los bazuqueros. A veces la adicción no es a la azúcar, sino a la culpa, al remordimiento que se echan porque eso les activa el corazón. Y cuando se corrigen las cosas, Ginard lo hace, por ejemplo, en el cerebro, pone un electrodo estimulando, en el Parkinson, por ejemplo, quitando la inhibición de las frecuencias bajas de la corteza, y automáticamente la persona sale caminando. O se le quita la esquizofrenia de una, o las ideas obsesivas de una. Entonces, en el cerebro está la esencia de todas las cosas, la esencia de todo es eléctrico. De ahí para abajo están todos los sueños, este bucle inespecífico que son nuestros dramas. Yo voy a Rosalvira Castro de Diosa. Rosalvira Castro de la Comuna 13. Tan agradecida, estoy muy contenta. A usted la tratamos por televisión, ¿cierto? En un programa parecido. Sí, en ese programa, la primera fue que estaba muy enferma, de fiebre y dolor de cabeza. Y la segunda, para el miedo, que yo no era capaz de salir a la calle siquiera un minuto, pero no a las 6 de la tarde porque yo estaba llorando de miedo debido a la violencia que me tocó por acá. La terapia suya está en internet, búsquela en YouTube, es la homosexual terapia. Sí. Ay, pero mejor dicho, doctor, maravilloso. Yo, mejor dicho, estoy tan contenta de volver a ver ahí. Muchas felicitaciones. En este mismo estudio. Bueno. Llamaba y por teléfono la tratábamos y la terapia está en internet en la página. Ah, bueno. Una conexión anal, el video de la terapia de ella. ¿Por qué conexión anal? Podríamos hablar un poquito de eso porque la homosexualidad, que está tan de moda y que se dice que es normal, sí es normal, pero es que la epilepsia también es normal, la esquizofrenia también es normal, todos estamos enfermos, en realidad todos tenemos alguna forma todos tenemos una disritmia talamocortical, o sea, estamos desfasados. Y a algunos se les expresa como jaqueca o depresión, como nos preguntó la paciente, a esta se les expresaba como miedo, al niño futbolista como miedo también. A los homosexuales tienen la misma disritmia. ¿Qué es un homosexual en esencia? Es una persona que por alguna razón lo estimularon de niño el ano, lo violaron, lo estimularon, o no se identificó con su papá, entonces hizo una negación del ano o de su cuerpo, de su figura masculina. Entonces eso es la frecuencia baja en el cerebro, la negación. Y el cerebro se dispara a estimular el ano, y se vuelve compulsivo por el ano o compulsivo por los hombres, como queriendo recordarle esa misma necesidad que tiene de la conexión al ano. Ella no era una terapia de homosexualidad, sino que cuando uno siente el ano, vuelve a sentir que pulsa, que vibra, que se excita. Y es la razón por la que los psiquiatras han terminado por aceptar que la homosexualidad es normal, porque no encuentran forma de conectar el ano o decirle a la gente que se puede sentir el ano que no sea culturalmente con la relación homosexual. Y no, el ano es algo que se puede sentir, ya ella está dando el testimonio, que cuando el ano pulsa y uno siente placer, no necesita el estímulo, no necesita el contacto, y que la homosexualidad o el bloqueo del ano puede estar tanto en hombres como en mujeres. Y buscarlo no tiene que ser a través de estímulos, sino simplemente de sentirlo.